Llega al dial de provincia Sin Conexión. El único programa del éter que no necesita módem. Sin Conexión. Todos los sábados a las 18, Alejandro el Negro Gutiérrez te invita a desconectarte de las redes para volver a conectarte con todo eso que dejaste abandonado. Sin Conexión. Una respuesta casi elocuente dentro del dial para quienes se quedan sin el poder de la internet. Sin Conexión. Sin Conexión. El único programa del éter que no necesita módem. Sin Conexión. Expedientes Beatles. Anecdotario de una banda inmortal. Columnista Emilio Salvador. Expedientes Beatles. Emilio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andas, Ale? ¿Todo bien? Bien, nos encontramos en uno de los lugares favoritos para mí, porque, bueno, hablar de los Beatles es algo que me gusta mucho. Es y una obviamente acá... linda. Exactamente, sí, total, y bueno, y aprender, ¿no? Y bueno, para la columna de hoy, sí, me dijiste, no, vamos a desmenuzar parte, porque no se puede todo, Imposible. de uno de los discos. Para mí, digamos, sí podemos hacer acá un top 5, entra, para mí entra, digamos, dentro de los primeros 3, Ajá. a mi gusto. Ah, No bien. sé a vos, no te quiero poner en un lugar que quiera parecerte conmigo, digamos, pero Y a mí me puede ser. gusta, a mí me gusta mucho. Puede ser, ¿estamos hablando de Revolver? ¿De los Submarine? ¿De cuál De los Submarine. Ah, de bueno, los Submarine, de los Submarine. Y Revolver también, obviamente, Ah, digamos, obvio. ahí. Y en el medio podemos ir al blanco y después acomodamos. Sí, Robert Soul, vamos ubicando como queremos. Claro, ahí lo Todo ubicamos como subjetivo. queremos. Pero sí me gusta mucho hablando hielo. de los Submarine, digamos. Sí, bueno, tiene sus críticas encontradas, digamos, ¿no? Algunos sectores lo ubican como, bueno, no lo ponen por ahí a la altura de otros discos por el hecho de que, bueno, hay varios, solo se compusieron 4 canciones, digamos, para ese disco, y hubo como una recopilación de canciones, inclusive Yellow Submarine, que está en Claro. Revolver, ¿no? ¿Cómo lo tomás vos las críticas de los medios, como es la crítica ahora actual de los medios? ¿Qué esperaban los medios cuando los Beatles hacían un disco y hacían otro, digamos? Sí, sí. Poco y nada le importaban también a ellos, sabiendo que ellos todo el tiempo experimentaban, digamos, y aparte, como hablamos en unas columnas anteriores, el hermetismo esto no permitía mucho ni conferencia de prensa, ni presentamos acá, ni nada por el estilo. Este es el nuevo muchacho, esto Sí. es lo que estamos transitando, y la prensa se esmeraba, ¿no?, en querer destrozarlos en algún lugar y no poder encontrar, digamos, similitudes con los anteriores, porque no existen. Sí, lo que pasa es que hay que diferenciar, por ejemplo, la película del tema, digamos. O sea, Yellow Submarine, como canción, digamos, forma parte de un proyecto anterior, que es Revolver, y la película en sí, que es la que cumple 50 años ahora y que se estrenó en el 68 en el Reino Unido, no gozaba mucho del cariño de ellos 4. En realidad, las películas Beatles, creo que A Hardest Night y Help fueron las películas que por ahí las disfrutaron un poco más. Magical Mystery Tour ya venía teniendo sus complicaciones, digamos, si bien Paul, según cuentan por ahí los biógrafos, Paul era el único que estaba entusiasmado con la película, y medio que lo siguieron a él, digamos. Claro. Y en la película Yellow Submarine, yo creo que para el momento fue algo muy raro, hacer una película animada con los Beatles y qué sé yo. Ellos no se sintieron muy a gusto al principio, porque de hecho los guionistas de la película iban a sus ensayos, y este hermetismo que hablábamos antes hacía que ellos se sientan bastante incómodos, digamos, Claro. no fue un proceso que lo hayan disfrutado, digamos. De hecho, fíjate que los doblajes de las voces de ellos no son ellos, digamos. Hicieron un cameo final, digamos, después de que vieron el producto más o menos terminado. Claro. Pero en la película hay algunos datos interesantes que se pueden rescatar. La historia más o menos es que, bueno, ellos van en búsqueda de salvar musicalmente un mundo que está siendo atacado por los azules, que son una especie de antimúsica. Y es muy interesante esto porque al final de la película, los azules estos malos dicen en un momento, ¿qué vamos a hacer ahora? Que se sepa, y menciona a Argentina como un destino. Como un destino, es real. Sí, sí, sí. Y bueno, y ahí se inventaron muchas especulaciones, ¿no?, que podía tener que ver con el asilo post Segunda Guerra Mundial de los nazis en Argentina. Claro. Entonces ellos, como eran los malos, venían acá. Esa es una cuestión. Y después vos sabés que hay libros, inclusive de ciencia, de física, que se han tomado cuestiones de la película para ejemplificar cuestiones de la relatividad del tiempo. Nada, te digo, con los Beatles vos podés hacer cualquier cosa. Claro. Cualquier Lo que cosa. se te ocurra. Los tipos no se imaginaban que todo eso podía pasar, ¿viste? Claro. Pero
habla en un momento de que ellos van en el submarino amarillo y se cruzan con otro submarino donde van ellos mismos para otro lado, entonces ahí habla de la cuestión de la relatividad del tiempo y bueno, chamusca por todos lados. Pero bueno, la película reflejaba un poco quizás el espíritu de la canción, porque la canción que la compuso Paul, con un montón de agregados que le puso Lennon, y bueno, el hecho de que lo haya cantado Ringo, tenía una cuestión infantil, digamos, o sea, buscada de alguna manera. Es la primera canción cantada a coro de los Beatles. Es la primera canción que se cantan todos juntos, ¿no? Y innovaron un montón, de hecho... más adelante, en algún momento cuando hablemos de Revolver, donde está el tema, te voy a contar algunas cosas que tienen que ver con la grabación de ese tema y de ese disco. Pero yo creo que la película tuvo sus críticas. Pienso que a veces la prensa buscaba la reacción también un poco, ¿no? Sí, ¿no? Sí, total. Buscaba un poco la reacción y entonces, como no podían jugar el mismo juego de ellos de mantenerse en esa ironía y en el humor, porque eso no les daba nada para escribir, digamos. O sea. Exacto. Y contaban en ese mal humor, digamos, sobre todo que en las últimas películas, sobre todo en las últimas que se grabaron, como que ellos iban, ya ni siquiera a leer el libreto, a saber qué tenían que hacer, digamos, ¿entendés? Y bueno, ahí pasaba todo lo que tenía que suceder, pero sí, bueno, era parte del contrato y las cosas que, el desmanejo de todo lo que era ese mundo de ellos, ¿no? De no dormir en sus casas, de estar un día en una ciudad en otra ciudad, y cuando te diste cuenta estás grabando en otro lugar y hablando con un montón de gente que... Bueno, fíjate que el hecho del disco Beatles for Sale, por ejemplo, es un disco que encierra un poco un mensaje de la presión que tenían ellos a tener que grabar, hacer películas. Y llegó un momento, yo creo que eso sumado a la mítica historia, no es mítica en realidad porque ellos la contaron, del hecho de que no podían tocar más en vivo porque estaban hartos, digamos, de toda la histeria que generaba tocar en vivo y que ya no se escuchaban ni entre ellos. Yo creo que también tenía que ver un poco con eso, con la presión de que los tipos no se podían sentar en el estudio a hacer ellos. Claro. Grabar lo que tenían ganas, a probar, a arruinar cosas también. Y creo que eso formó parte también, la presión mediática, más la presión de los fans, más el hecho de que ellos no podían encontrar un ambiente para poder ser realmente como ellos querían, llevó a apartarse, digamos, de los en vivo y dedicarse a los discos. Hay una contrariedad, digamos, hablando sin hacer comparaciones. Hay un documental en los 60 de los Rolling Stones que, no me acuerdo si lo hace Kubrick o no me acuerdo quién lo hace, pero que cuentan solamente cómo fue el proceso de grabación de Simpatía por el Demonio. Eso a contrarrestar con lo que estaba pasando históricamente, digamos así. Y eso no se encuentra mucho en material de los Beatles, digamos, en esa armonía de composición, digamos, muy interna de ellos, ¿no? Sí. O sea, bueno, en lo que me estás contando, digamos, que no tenían el proceso creativo lo tienen, está indudable en cualquiera de sus cosas, pero no, quizás si hubiesen tenido más tiempo y no tendrían que ser en 6 meses 3 LP y después sacar un disco. Sí, bueno, las imágenes de la grabación de los Stones, una imagen súper relajada, los tipos sentados en el piso. Sí, viste, se levanta, se va, viene, hay un montón de gente y bueno. Tenían otra relación también con los agentes externos, digamos, los Rolling. Me parece que eran un poco menos herméticos, eran menos frikis en eso que los Beatles. Totalmente, sí es cierto. Para cerrar entonces la película de Yellow Submarine, bueno, fue como vos dijiste, ¿no? Fueron pocas composiciones que tuvo los Beatles en este disco, pero bueno, ¿por qué quedó como ícono? Digamos, para también, digamos, dentro de todas de las cosas importantes sobre el disco y la estética, ¿no? Bueno, las canciones son muy buenas, son muy buenas. Y además jugar un poco con toda la imagen de los Beatles en una nueva faceta que eran los Beatles animados. Pensá que en ese momento, o sea, hacer una película de los Beatles de una manera jovial, de una manera divertida, relajada y animada, era muy transgresor. Era un desafío. Y era un poco la estética de la psicodelia de la época también, ¿no? Claro. Entonces quedó también como un ícono estético de la época famosa del LSD y las composiciones que vinieron a partir de ahí. Por los colores también, digamos, y todo lo que trae, ¿no? Tanto la tapa y... Unos colores medio bosteros, ¿no? Sí, porque sí, tiene el submarino amarillo y el submarino contrario es azul. Azul, y los malditos. Y los malditos. Emilio, ¿con qué cerramos musicalmente este encuentro? Bueno, vos que dijiste que te gusta tanto Yellow Submarine, me imagino que... Me dijiste hace poco que venías con un tema que te... venía escuchando... Creo que es un buen tema para cerrar. Sí, por favor, es una de las interpretaciones de Harrison. ¿Sí? ¿Cómo era el nombre? Ahora ya me lo olvidé. It's All Too Much. All Too Much. Exactamente. En su versión extendida, ¿no? tenemos 6 minutos para disfrutarlo.